La primera teoría ácido-base que se enunció fue la de Arrhenius. El concepto de Arrhenius en términos de lo que eran ácidos y bases, y fue de una gran importancia. Esto creo que es como en 1894, algo así es este concepto, y solo hasta ese momento se logró establecer una relación entre la estructura química y el comportamiento de estas especies. Esto es, los ácidos y las bases vienen utilizándose desde la antigüedad por las características mismas que tienen. Podríamos describir fácilmente en este momento qué es un ácido y qué es una base por las observaciones y la experiencia que tenemos. ¿Qué es un ácido? Pero por simple observación en la antigüedad veían, por ejemplo, que habían unas sustancias que oxidaban los metales, ¿sí? Se utilizaban para algunas aplicaciones en términos de diseño de implementos, en muchos procesos, el ácido de vitriolo, todos los que se usaban desde la antigüedad, que se estaban definiendo por la capacidad que tenían de formar en algunos casos sales, en otros casos de atacar a los metales, de favorecer algunas reacciones. El sabor característico de los ácidos casi que podemos sentirlo solo de pensar en eso, ¿sí? Las bases fueron ampliamente utilizadas también desde la antigüedad porque las bases son los componentes fundamentales de los detergentes. Entonces la sosa o la soda desde la antigüedad se utilizaba pues para lavar las prendas, aunque no creamos, en la antigüedad también lavaban la ropa y tenían que generar esa soda. Sí, esta sustancia jabonosa, eso hace que las bases sean la consistencia que tiene el jabón, en realidad se debe a esta característica. A pesar de que lo utilizaban mucho y que ya había pasado el tiempo de la alquimia, que ayudó muchísimo a ahondar, a profundizar en estos conceptos, pues ya se había hecho muchísima investigación al respecto. Sin embargo, no se había logrado encontrar una relación entre la estructura y el comportamiento hasta que viene Arrhenius a definir qué es un ácido y qué es una base. Arrhenius empieza diciendo, bueno, los ácidos son todas las sustancias que en presencia de agua aumentan la concentración de H+. Y bases son todas las sustancias que en presencia de agua aumentan la concentración de OH-. Esto hace que aquellas estructuras que tienen H's, que son en realidad H+, sean ácidos, y aquellas que tienen OH- en su estructura sean bases. Y por fin se establece entonces una relación entre la estructura química y el comportamiento de la materia. Esta es la primera en establecerse de una manera seria. Las limitaciones de Arrhenius es que solo consideraba soluciones acuosas, no consideraba otros tipos de acidez, solamente aplicaba para soluciones acuosas. En este entonces todavía no se había definido muy bien cómo era que funcionaba el tema de la presencia de H+, ahora sabemos cómo funciona de esa manera, pero este fue un inicio muy importante para poder ir apropiando esos conceptos ácido-base. Obviamente estaban relacionados entonces con el tema de la extensión de la acidez o de la basicidad, que rápidamente también fue ubicada dentro de una escala que nos ha permitido relacionarlo con el pH. Sabemos entonces que los ácidos tienen pHs menores que 7 y que las bases tienen pHs mayores que 7. La teoría de Arrhenius, el concepto de Arrhenius en términos de lo que es un ácido y lo que es una base aportó mucho en relación con su estructura, tenía algunas limitaciones. Y la limitación fundamentalmente consistía en que no podía explicar cómo se observaba un comportamiento básico de algunas especies que evidentemente no tenían OHs menos en su estructura. Por ejemplo, en el caso de una especie que sabemos que tiene un comportamiento básico, sin embargo no tiene OHs. El amoníaco entonces es una base de Bronsted, que es el concepto que siguió al de Arrhenius. Sin embargo, no es una base de Arrhenius, en tanto que no se disocia del OH que hace parte de su estructura. En el caso del amoníaco, lo que observamos entonces es que en presencia de agua, efectivamente lo que produce es un aumento en la concentración de OH-. Sin embargo, no tiene OH- en la estructura. Y esto nos da aquí dos conceptos importantes. Primero, ahora entendemos la basicidad de otras sustancias
que en realidad no son hidróxidos propiamente dichos, sino que son otro tipo de bases, y por supuesto que estará considerando también en el caso de los ácidos. El segundo concepto ácido-base, Brønsted-Lowry, fueron dos científicos, no son el mismo, uno danés y el otro inglés, que lograron estructurar esta teoría al tiempo, y después esto generó una discusión de cuál de los dos era el autor, y se logró determinar por sus apuntes de investigación, lograron demostrar que eran dos trabajos independientes que llegaron a la misma conclusión. Este concepto entonces se conoce como el de Brønsted-Lowry. En el caso de Brønsted-Lowry, la propuesta, el concepto de acidez tiene que ver, está relacionado, el concepto de acidez y de basicidad está relacionado con la transferencia de protones. Este es el fundamento de este concepto. Y para eso entonces tendremos que definir claramente qué es un protón, ¿sí? Un protón entonces se entiende como un hidrógeno ionizado, es decir, un hidrógeno que sale dejando su electrón. En realidad, hoy se sabe que no habría forma de que el hidrógeno apareciera como H+, aunque con frecuencia lo escribimos así por simplificar la ecuación, pero no puede salir como H+, porque recuerden que el hidrógeno solamente tiene un electrón. Entonces, no puede perder ese electrón y quedarse simplemente con esa carga positiva, que estaría altamente inestable si estuviese sola, porque tendría solamente dentro de la estructura del protón, entonces tendríamos del hidrógeno, tendríamos el protón, y una vez que sale este electrón, quedaría ese protón sin ninguna compensación, considerando además pues, que no tiene neutrones, quedaría una especie altamente inestable. Hoy sabemos que esto efectivamente ocurre, pero que la forma en que puede soltar en realidad el electrón, ese hidrógeno, será cuando entra una molécula de agua a asistirlo. La única forma en realidad que esto pueda ocurrir es cuando entra una molécula de agua a asistirlo. Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos el HCl gaseoso, en realidad no exhibe ningún grado de acidez. El HCl gaseoso es simplemente una molécula en la que se tiene el hidrógeno unido al cloro, ¿sí? Aquí claro, aquí hay una polaridad del enlace, este enlace está polarizado en esta dirección, tenemos una electronegatividad del hidrógeno de 220, una electronegatividad del cloro de 316 y definitivamente es un enlace polar, pero no es más que eso, está polarizada esa nube electrónica, es decir, lo que tenemos aquí en realidad es un hidrógeno que está unido con el cloro y por esta diferencia de electronegatividad lo que tenemos es una nube electrónica que ahora está polarizada de esta manera. La única forma en que el cloro efectivamente está jalando hacia él el electrón del hidrógeno, pero el hidrógeno no se lo puede soltar porque no tiene forma de estabilizarse sin ese electrón que tiene. Por tanto, si entra una molécula de agua a asistir a esta salida, es decir, lo que tenemos aquí entonces es una molécula de agua en la que el oxígeno tiene una riqueza electrónica que le va a permitir asistir la salida de este hidrógeno, y ahora sí, lo que nos va a quedar de esto entonces es que esta molécula de agua, que tenía dos hidrógenos y dos pares electrónicos, va a tener entonces ahora un par electrónico libre, y con el otro par electrónico va a ser un enlace coordinado con este hidrógeno para asistir la salida, y va a quedar entonces el cloro con el hidrógeno, con el electrón que le quita al hidrógeno, y quedaría como cloro. Fíjense que en este caso este ion, que es el que realmente es el responsable de la acidez, si ustedes cuentan los electrones alrededor del oxígeno, tendría 1, 2, 3, 4 y 5, tendría una carga formal positiva que hace que este ion tenga una carga. Este ion es el que se conoce como el ion hidronio, que no es más que un catión de hidrógeno hidratado. A este hidrógeno que ha perdido el electrón y que entra dentro de este enlace, pero porque el oxígeno lo está asistiendo poniendo los dos electrones, es a lo que se le conoce comúnmente como protón, ¿sí? Esto por la relación que tiene. Cuando nos referimos en equilibrios iónicos, en equilibrios acuosos a los protones, ahora ya no nos referimos a la partícula subatómica que está en el núcleo del átomo, sino que nos referimos a un átomo de hidrógeno que ha perdido el electrón. Estos son los protones. Esto es un hidrógeno ya
sin su carga, con una carga positiva o sin su electrón, es lo que conocemos comúnmente como protones. Se llaman así desde hace mucho tiempo, entonces se encuentran en los libros de esta manera, que era como lo planteaba Arrhenius. Arrhenius hablaba de los protones de esta forma y en realidad también Bronsted los ubica de esta manera. ¿Qué es lo que dice entonces Bronsted en términos de qué es un ácido y de qué es una base? Dice entonces que ácido es toda especie que cede protones, todas las especies que ceden protones, y base es toda especie que acepta protones. Ya ahora esta teoría de Bronsted-Lowry se centra en la transferencia de los protones entre estas especies, ¿sí? Entonces los ácidos ceden protones y las bases son las que aceptan protones. Y de esta manera encuentra que, en general, en toda reacción de un ácido o de una base, lo que ocurre es una reacción ácido-base, hay una transferencia entre un ácido y una base interesante, y ocurriría de esta manera. Por ejemplo, a partir de esta teoría de Bronsted-Lowry sobre los ácidos y las bases, entonces diríamos, bueno, el HCl es un ácido de Bronsted, vamos a plantearlo, tendríamos el HCl, que en presencia de agua, los ácidos y las bases de Bronsted requieren agua, en términos de solución acuosa. Una de las ventajas grandes, uno de los aportes importantes de la teoría de Bronsted-Lowry, en términos de acidez y basicidad, es que ahora ya no restringe la acidez solamente a solución acuosa. Ahora se puede hablar de acidez en términos incluso gaseosos, y es muy interesante. Entonces, planteado de esta manera, lo que dice Bronsted es que, bueno, ahora vamos a ver lo que ocurre, y cuando se plantea la ecuación de disociación ácida, pues se verá cuál especie cede protones. Fíjense que aquí el HCl tiene un protón que se lo entrega al agua, y de esta manera el HCl sería el ácido, y el agua, que es quien acepta el protón, sería la base. Cualquier disociación que ocurre en estos términos, ácido-base, que está planteando Bronsted, da como resultado, a su vez, un ácido conjugado y una base conjugada. Es decir, a partir de la desprotonación del ácido, se genera una base conjugada, que es aquella especie que salió con el electrón, el A- que planteamos acá. Entonces será la base conjugada. Fíjense que aquí tendríamos, este es el ácido y esta sería su base conjugada, y en este caso el agua está actuando como base. Logran identificar que el agua se está protonando, acepta protones. Fíjense que acá aparece al otro lado de la ecuación, aparece protonada. Este será su ácido conjugado. Esto es lo que se conoce como par ácido-base conjugado en este concepto ácido-base de Bronsted-Lowry, en la que el ácido dará como resultado de la desprotonación una base conjugada, y la base dará como resultado de su protonación un ácido conjugado. Si se quiere determinar si son un par ácido-base conjugados, habrá que ver que serán dos especies que solo difieren en un protón, no pueden diferir en más que un protón. Entonces, estos dos son un par ácido-base conjugado, porque los diferencia solo un protón, y estos dos también son un par ácido-base conjugado, en los que se los diferencia un protón. ¿Por qué una base da un ácido conjugado? Fíjense que la ecuación, esto no es en equilibrio, esta es una reacción directa. Entonces, fíjense que en este caso lo que tenemos es que, vista esta reacción de derecha a izquierda, cuando se desprotone, dará como resultado esta base, por eso tiene una característica ácida, y esta especie que tiene aquí la carga negativa, si se protona, daría esta especie. Por tanto, esta tiene un carácter básico y este tiene un carácter ácido, y juntos hacen los pares ácido-base conjugados característicos de este concepto de Bronsted. Cualquier reacción que se plantee de esta manera se puede analizar entonces bajo la luz de Bronsted-Lowry, y aquí diríamos que el NH3 es evidente que se está protonando, por tanto el NH3 es una base, y ya sabemos que como base dará lugar a su ácido conjugado, es el par ácido-base conjugada. El agua se está desprotonando, por tanto funciona como ácido, y el OH- es la base conjugada,
de este ácido. De esta manera entonces tenemos los pares ácido-base conjugados para las bases y para los ácidos dentro de este concepto de Bronsted-Lowell. Bronsted lo que te permite es plantear cualquier reacción posible ahí evidenciando qué es lo que ocurre. Puedes poner, por ejemplo, una reacción de este ácido con esta base, incluso se utilizan en algunos momentos hacer la disociación de algunas especies de estas que son muy fuertes, se hacen en una solución de un ácido débil para no permitir que se disocie completamente. Una de las mayores ventajas de esta teoría ácido-base de Bronsted es que permite comparar ácidos entre sí a partir de las constantes.